Bueno, ¿pueden ver todos la pantalla bien? Quiero intentar algo diferente. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículos 1 y 12. Y voy a estar señalando ahí, creo que encontré una mejor manera de proyectar, de enseñarles lo que estoy viendo, y para buscar también el resto de referencias. La autoridad de Jesús para anunciar juicio. La autoridad de Jesús para anunciar juicio. Comenzamos la semana pasada, si se recuerdan, voy aquí atrás, versículo 27, 28, dice que le preguntaron los sabios el Sanedrín. El Sanedrín eran las personas en autoridad. El Sanedrín estaba compuesto de la aristocracia, de los que velaban por la ley y de los sacerdotes, tanto presentes como pasados, actuales o retirados ya. Eran la gente que estaba en control de todo, los que mandaban, los que debían saber todas las cosas, los que sabían de Dios, los que debían saber si algo era de Dios o no es de Dios. Y este Sanedrín, los principales sacerdotes, escribas y ancianos, le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? 33, después de una interacción bastante interesante, Jesús dice, ante la negativa de ellos: no sabemos. Pero realmente sí sabían, realmente sí tenían una opinión, pero no querían darla. Así que Jesús les dice: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y lo cierto es que sí sabían, lo cierto es que no querían dar su brazo a torcer. Todo lo que querían era deshacerse de Jesús, todo lo que querían era eliminarlo, pero Jesús no se iba a dejar porque no había llegado el tiempo todavía. No había llegado el tiempo para Él ser sacrificado, no había llegado el tiempo, faltaban unos días, faltaba que Él proclamara más, que Él anunciara más, que Él se acercara más, que Él preparara a sus discípulos más. Pero en el versículo 1 del siguiente capítulo vemos a Jesús dando, no fue necesariamente su última parábola, pero es la última parábola que Marcos registra. Dice que Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Y sabemos que Jesús comenzó a hablarles en parábolas después de la incredulidad de los mismos líderes religiosos. Cuando ellos vieron toda la evidencia y vieron y dijeron: sí es cierto, los milagros son certeros, aquí no hay engaño. Pero creemos que es obra de Satanás y no de Dios. Y Jesús les habló acerca de el peligro de caer en la incredulidad. Y a partir de ahí dice que Él comenzó a hablarles en parábolas para que oyendo no oigan de verdad, para que no entiendan y no fuesen salvados. Ellos estaban en incredulidad. Y comenzó a hablarles en parábolas, y a sus discípulos a menudo ellos decían: explícanos de qué se trata, qué está pasando. Pero acá vamos a ver una parábola bastante interesante, porque solo casi que la primera parábola que vimos fue la del sembrador. Y esa parábola Él mismo la explicó. Y tenía bastantes significados particulares y qué quería decir este tipo de tierra y el otro. Pero generalmente la parábola tenía una sola enseñanza, un solo punto final. Y acá vamos a ver en esta parábola que hay un poquito más. Aparte, la parábola es muy clara. El resto de parábolas era con un significado un poco más oscuro que Él tenía que explicarlo a sus discípulos. El Señor, a través de esta parábola, estaba mostrando su autoridad. Mostraría de dónde venía la autoridad que tenía. Este no era un hombre común y corriente, no era un Mesías siquiera, era el Mesías, el Hijo de Dios, enviado por Dios con la autoridad dada de parte de Dios para hacer lo que Dios le había encomendado. Este Mesías era Dios mismo. Y con esa autoridad, a través de una parábola, después de haber rechazado responderles directamente, le responde con esta parábola. Y dice que un hombre, lo tienen ahí, plantó una viña y la cercó con un muro. Cayó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje.
Bastante sencillo hasta ahí. Plantó una viña, la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar, edificó una torre. El lagar es donde se aplastaba el fruto de la vid para hacer el vino. Y la arrendó a unos labradores. Pero el dueño seguía siendo el dueño. El dueño seguía siendo quien había preparado todo. Se la encomendó a estas personas que lo iban a cuidar. De manera similar pasa en nuestros países cuando dice la arrendó, puede ser un poco confuso y es, no, bueno, lo que sea que pase ahí, si tú arrendas tu casa y el árbol da fruto, eso es del que lo está arrendando temporalmente, pero realmente la idea aquí es que lo encomendó a unos labradores. En nuestros países a veces gente que tiene fincas y demás, tal vez paga a una familia que se quede ahí a vivir, las personas viven ahí y cuidan de todo. Esa sería más la idea. La viña seguía perteneciendo a él, el fruto seguía perteneciendo a él. Fueron encomendados de parte de Dios para hacer algo. Y es interesante porque esto no era una mera parábola, era una parábola pero a oídos de todos los que escuchaban, incluyendo los maestros de la ley, incluyendo todos estos laicos que servían a Dios y que conocían y que se suponían que eran los mandamases. Debió haberles recordado algo que todo mundo sabía al respecto. Acompáñenme a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1. Este era un texto conocido por todos. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Y esto era importante porque en este texto de Isaías, el Señor había hablado de Israel como una viña. Ellos sabían que para Dios, ellos eran una viña. Cantaré a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, es decir, intención, amor, quitó piedras, la plantó de vides escogidas, no cualquiera. Él los había escogido, Él había puesto eso ahí, Él preparó todo. Dice que edificó una torre en medio de ella, también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y esto era Israel. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejen que les diga lo que yo voy a hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada, versículo 6. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Miren qué dice aquí. Ciertamente es una palabra que introduce un juicio de Dios, algo que Dios está regulando, algo que Dios está haciendo. Para que vean que esto no es espiritualizar, tenemos que dejar que la Escritura misma nos diga lo que está diciendo. Ciertamente que la viña del Señor, ¿de quién es? Es del Señor. No siempre se nos dice esto, pero dice la viña es del Señor. Y luego dice es. Es decir, la viña es ¿qué? La casa de Israel. La viña es la casa de Israel. Los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. ¿Qué está diciendo aquí el Señor a través de esto? Ellos conocían esto, mensaje de los profetas, mensaje de Isaías. Hemos estado leyendo Isaías muchas veces durante nuestra lectura devocional, durante el servicio. Y hasta el capítulo 39 básicamente el mensaje es arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. A partir del capítulo 40 va a comenzar a cambiar. Pero el Señor había escogido a su viña, la había plantado, la había preparado y quería que diese fruto en abundancia, pero no había dado fruto. Había dado fruto silvestre. Y si se recuerdan lo que hablamos de la higuera, también la higuera tenía hojas, pero no había fruto.
El Señor estaba emitiendo juicio porque Israel no había dado fruto. En el pasado no había dado fruto, y en el tiempo donde nos encontramos, en el tiempo de Jesús, estaba la religión del judaísmo, pero Dios no estaba ahí. Eran esfuerzos humanos por alcanzar a Dios, pero Jesús viene, evalúa, ve lo que estaba pasando y era un mercado. Dios no estaba ahí. Él había hablado de Israel como su viña. Ellos sabían que habían sido infieles, y a pesar de su infidelidad, a pesar de que textos como este abundan en el Antiguo Testamento mostrando la infidelidad de Israel, ellos no estaban buscando redención, no estaban buscando ser perdonados, no estaban buscando ser restaurados en ese sentido, sino todo lo que querían era seguir haciendo religión como ellos creían que debía hacerse, con un montón de esfuerzo humano, con un montón de adición de los escribas, con un montón de tradición humana que Dios no había prescrito. Pero Dios no estaba ahí. Y todo lo que querían era ser librados políticamente de Roma. Esto podemos fácilmente ser nosotros hoy día, enfrascados en cualquier debate político, en cualquier debate de justicia social, en cualquier esfuerzo humano de alcanzar a Dios, y estar nuestro corazón lejos de Él. Y Dios es el que va a traer justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Él es el que va a hacer todo, y somos llamados a ser fieles a Él, a seguirle, a tomar nuestra cruz y seguirle, y a confiar que Él hará justicia cuando haga justicia. Pero Él era el que había escogido esa viña, todo el mundo sabía esto. Así que si regresamos, cuando Él comienza a hablar una parábola y dice: un hombre plantó una viña, Isaías 5, la gente dice: claro, está hablando de la viña, tal vez va a hablar acerca de Israel. Pero es interesante que ahora en esta parábola no habla de la viña en sí. O sea, sí, pero no. Pero el punto van a ser los labradores, los arrendadores, los cuidadores. ¿Quiénes eran los cuidadores? Los líderes religiosos, el Sanedrín, aquellos a los cuales Dios les había encomendado a cuidar de su viña. ¿Y qué hacía el Sanedrín? Lo hemos visto antes, pero abusaban del pueblo, pedían cosas que la ley de Dios no pedía. Decían: hay que hacer esto, y ellos hacían todo lo contrario. Eran ladrones, se aprovechaban de la gente, veían la religión como un medio para hacer dinero. Eran malos pastores, como vamos a leer en Jeremías al final. Eran malos pastores, eran malos cuidadores de la viña de Dios. Así que Dios usa la misma idea de la viña. Todo el mundo sabía, cualquier judío sabía que la viña es Israel. Y comienza igual. Plantó una viña, la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar, pero dice algo diferente: la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores, cuando la cosecha estaba lista, cuando era hora de recolectar lo que le pertenecía. Envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ¿qué dice? Pero ellos, echándole mano, lo golpearon. ¿Y lo enviaron cómo? Con manos vacías. Esto había sido Israel en la historia también. Dios enviándoles mensajeros, tratándole mal, despreciándolos, insultándolos. Dios enviando su advertencia, y la gente no volviéndose a ellas, al Señor. Jeremías, conocido burlescamente por los teólogos a través de la historia como el profeta llorón, porque siempre está llorando, lloraba de dolor porque el pueblo no quería arrepentirse. Oseas
comandado por Dios como un profeta, igual como Jesús hizo con la higuera, una parábola viva, mandado por Dios a casarse con una prostituta para enseñarle a Dios, para enseñarle a Israel cómo era el amor de él, hacia ellos, y cómo a pesar de la infidelidad de ellos, Él les seguía amando. Y el pueblo no quiso obedecer, no quiso arrepentirse. Fueron enviados al cautiverio por su infidelidad, por su incredulidad. Ezequías en Isaías 39 se jacta de las riquezas que Dios le había dado. Y cuando el profeta le dice que iban a ir cautivos, que era la última gota, la gota que derramó el vaso, dice, ay, qué bueno que al menos no va a ser esto en mi generación. Fue 100 años después y el Señor le dijo que sus hijos serían esto. Su alivio fue, no va a ser en mi reinado, no va a ser en mi vida que vamos a ir al cautiverio. ¡Qué descaro! Una y otra vez el Señor entonces los lleva a la cautividad. 70 años después de que Daniel en Daniel capítulo 9 ora y le pide, Señor, cumple tu palabra. El Señor da la orden y son llevados, reedifican. Pero en términos generales, aunque hubo avivamientos aquí y allá, Israel seguía siendo una nación infiel. No quisieron arrepentirse. Y los líderes religiosos seguían abusando de la vida, seguían abusando de los mensajeros del Señor. De nuevo dice versículo 4, les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Es esto lo que el dueño de la finca, el dueño de la viña esperaría de aquellos que en última instancia son sus arrendadores o sus empleados. No, porque es de él. Por eso dice de su parte. Seguro ellos se quedaban con una parte, como también lo hacían los sacerdotes y los levitas, pero en última instancia todo es de Dios. Y los líderes religiosos todo lo que hacían era alejar al pueblo más de Dios. Un ejemplo fácil, lo hemos hablado antes, es que los líderes religiosos hacían que la gente se tenía que lavar las manos antes de comer. En ningún lado de la ley decía esto. Los que se tenían que lavar las manos eran los sacerdotes antes de tocar las ofrendas. Pero nunca se dijo nada. Es ahí como algo bueno de Dios para mostrar su santidad. El humano lo que dice es como, bueno, pero nadie puede entrar a este salón. Nadie puede entrar a este salón porque no pueden tocar este púlpito, porque es santo. Entonces, y Dios dice, claro, pueden estar acá como en el Edén, pero no toquen este. Y nosotros lo que hacemos es, no, cerremos mejor ahí, pongamos una valla. Y luego viene el siguiente y dice, mejor cerremos toda esa ala para que nadie lo haga. Como que es reglamento de Dios y hacen que la gente siga normas de hombres, esclavizándolos, amedrentándolos, yendo más allá de lo que Dios ha prescrito. La religión es lo que hace. Versículo 5, envió a otro y a este lo mataron. Sigue hablando la parábola. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Interesante. Pero miren lo que sigue después, en el 6. Todavía le quedaba uno. Todos los mensajeros que él envió, incluido Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Fue el último mensajero. Herodes, que era medio judío, le mató por Herodías, por llamarle la atención, por estar en adulterio. Incluso el último, Juan el Bautista, que había venido como profeta para anunciar el mensaje de Dios, le habían rechazado en términos generales. Sí, algunos habían seguido, sí, algunos lo habían hecho de acuerdo, pero en términos generales como nación, en términos generales como líderes religiosos. Todavía le quedaba uno. ¿Qué dice? Interesantemente, un hijo amado.
Jesús está a través de una parábola respondiéndoles que Él era ese Hijo amado, que Él era ese Hijo de Dios. Y dice, y les envió a este último, diciendo, respetarán ¿a quién? A mi Hijo. Israel está entendiendo todo esto. Los líderes religiosos, que eran los expertos en la palabra de Dios, están entendiendo que ellos son los que están haciendo esto, que ellos son los que no están atendiendo, que ellos son los que están rechazando. Y Jesús, aunque no se los dijo directamente a través de esta parábola, le está diciendo, el dueño de la viña, el Dios de Israel, me envió porque yo soy su hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero. Interesante que lo que Jesús dice que ellos dicen en esta parábola, lo reconocen como tal. Vieron los milagros, vieron la autoridad, vieron su reputación, pero no importa, porque no casa en el molde que yo tengo. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Los arrendadores lo que quieren en última instancia es la heredad, es la viña, quedarse con la viña, porque es la máquina de hacer dinero, es la máquina de hacer fama, es la máquina de traer gloria a mí, es la máquina de que yo siga con estos vestidos, es la máquina de hacer que la gente me siga adorando. Esta es la realidad de muchos falsos pastores que abusan de las ovejas, que han abusado de las ovejas a lo largo de la historia y que no les hablan, que no les dirigen la palabra, no los ponen a servir, sino dan ofrendas, que si no les simpatiza, si no tienen el color de piel de su preferencia, no les tratan bien, como escuché de un pastor acá en Hutchinson. ¿Qué hicieron? Versículo 8. Echándole mano, el dueño de la viña envió a su hijo. Ellos sabían que era su hijo. Ellos dicen, tal vez se murió el dueño de la viña. Tal vez se murió el dueño de la viña y este es el hijo, lo reconocemos. Matémoslo y nos quedamos con la viña. Imagínense lo que estaban sintiendo los líderes religiosos al escuchar todo esto. Vengan, matémoslo. Era lo que estaban planeando hacer. Querían eliminarlo, querían matarlo, querían quitarlo de ahí, porque Jesús lo que estaba haciendo es matándoles el negocio. Estaba dando vuelta a las mesas. Estaba señalando que no tenían autoridad. Y Él está diciendo, yo tengo toda la autoridad porque vengo de parte de Dios. Pero ellos dicen, vengan, matémoslo. Y entonces la heredad será nuestra. Malos pastores. Malos pastores que toman la iglesia como un negocio y dejan a sus hijos y a su familia el negocio familiar cuando pasan. Malos pastores que abusan espiritualmente y de otras maneras también a las ovejas. Malos pastores que ponen cargas que Dios no quiere que llevemos. Malos pastores que no se reconocen como pastores bajo autoridad, que creen que la autoridad es solo de ellos y la autoridad es heredada. Malos pastores que se creen la cabeza cuando la única cabeza de la iglesia es Cristo. Malos pastores que solo quieren hacer lo que quieren hacer. ¿Y qué hicieron en esta parábola? Le echaron mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Esto era tanto hoy como en la antigüedad. Hay algo de honor cuando alguien muere y hay que enterrarlo propiamente, y si murió en el campo de batalla van y lo recogen y se lo llevan y se lo entregan a los familiares y démosle honor. Hay algo de honor en eso, siempre en todas las culturas. Pero ¿qué hicieron? Le tiraron como a un perro. Lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y esto hubiera pasado con Jesús, colgándole en un madero, si no es por ciertos hombres y mujeres que se encargaron de él y le guardaron y le cuidaron. Pero el hecho que diga que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña es tratarlo como algo, como basura, como uno tira cualquier cosa que ya no sirve. ¿Qué hará pues? Versículo 9, ¿qué hará pues el dueño de la viña? Aquí viene la advertencia a ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el dueño de la viña?
dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Vendrá y destruirá a los labradores. Está diciendo, todo mal pastor, todo mal profeta, todo mal sacerdote tiene sus días contados, porque Él va a traer juicio. Y Él decidió dar su viña a otros. Le mataron a su hijo pensando que aquí ya nos quedamos con todo esto. Vamos a salirnos con las nuestras y matamos a Jesús y matamos al Hijo de Dios. Está dando a entender que en cierto sentido ellos le veían como una autoridad. Y por eso querían matarle. Era ilegal matarle de esa manera. Era una blasfemia decir que alguien es Dios. Y lo sigue siendo. Pero si eres Dios, no es una blasfemia. Es una verdad. Pero querían disfrazarlo de blasfemia, querían disfrazarlo de traición a la patria romana. Versículo 10. Ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los constructores. Esa piedra, en piedra angular se ha convertido. En la piedra del ángulo. Se dice que en el templo en tiempos de Salomón había una piedra que no cazaba en ningún lugar. No encontraban lugar para esa piedra. Y uno está armando cubos o está haciendo un rompecabezas y uno está tratando de encontrar y tal vez hay una pieza que no va ahí. Y es lo que pasó en la construcción del templo. Una piedra que no cazaba en ningún lugar. Pero esa piedra rechazada, esa piedra había quedado ahí porque esa piedra no va en ningún lugar, no tiene espacio aquí, no tiene cabida acá. Pero luego se dieron cuenta que esa piedra era perfecta para ser la piedra angular en la que se sostiene todo. La piedra del ángulo, la piedra que es el cimiento, la piedra que es la base. Y esa piedra pasó de ser rechazada a ser la piedra principal de todo el edificio. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Pero acá hay algo interesante porque nótese que está diciendo, ni aún esta escritura han leído, los está llevando a la escritura misma. No les está diciendo, yo les digo esto y mono feo y les saca la lengua. Les está llevando a la escritura para mostrarles que Él es el Hijo de Dios. Miren en el Salmo 118. Salmo 118. Versículo 22. Este es un salmo de invitación a venir a adorar a Dios. El Salmo 122, 118, 22 y 23 era la cita a la cual hacía referencia. Y dice el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores está ahí. Ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Pero nótese que dice, obra del Señor es esto. Es parte del plan y propósito de Dios. En Hechos capítulo 4, cuando la iglesia ora por la persecución que estaban teniendo, oran sabiendo que era parte del plan y propósito de Dios. Nada se le escapa. El hecho que Él fuera rechazado primero, que Él viniera a ser la piedra del ángulo, era obra del Señor. Una obra admirable a sus ojos, pero esto les va a sorprender todavía más. Miren versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. ¿Por qué suena familiar esto? Porque en la entrada triunfal, miren Marcos 11, versículo 9. La entrada de Jesús en el burro, en el asno, dice, los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
la misma adoración que ellos habían usado para el Mesías, entrar al Mesías, basada en el Salmo 118, es el mismo salmo que el Señor está diciéndoles en este mismo salmo, que ustedes están reconociendo que yo soy el Mesías, que yo soy el Rey. También está esto, que a esta piedra, que este Mesías lo iban a rechazar, y que era parte del plan y propósito de Dios. Esto fue hecho de parte del Señor, dice el Salmo 118:11 de nuevo. Perdón, estoy en Marcos. Y es maravilloso a nuestros ojos. Esa piedra angular, rechazada por los hombres, es escogida por Dios, su propio Hijo, para ser la piedra angular, la cabeza, en la que se sostiene todo, ante la cual el edificio se cae si no está ahí. Por eso Efesios constantemente, cuando estudiamos esto hace unos años, constantemente dice que todo lo que tenemos en Dios, en la salvación, es en Cristo, porque es Él la piedra angular. Por eso cuando Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer, es porque estamos nada más aferrados a Cristo, sentados en Cristo, colocados posicionalmente en Cristo, es que tenemos todas estas bendiciones. Si Cristo no está, no tenemos acceso al Padre. Y regresamos a tiempos del Antiguo Testamento donde somos consumidos. Si venimos aquí a ofrecer fuego extraño, si venimos aquí a decir, Señor, te alabo, y realmente no lo estoy alabando. Si digo, sí, Señor, qué bueno eres, y adentro estoy diciendo, qué malo eres, Señor. Hubiésemos sido consumidos muchos de nosotros esta mañana. Pero por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Y porque estamos en Cristo, todo aquel que está en Él tiene vida eterna. Todo aquel que ha creído en Él, que le confiesa como Señor, que le sigue, que se ha arrepentido de sus pecados, se ha vuelto de ellos y ha confiado su salvación en Jesús, tiene vida eterna. Así que Jesús está diciendo, el mismo salmo que ustedes mismos acaban de reconocer, que es cumplimiento de parte de Dios, es el mismo salmo que dice que ustedes me van a rechazar. Pero no me preocupo porque es parte del propósito de Dios. Esa piedra angular es Cristo. Se ha convertido en una piedra angular después de ser rechazada por los hombres. Miren conmigo Juan capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, hablando de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, ese último profeta antes de venir Jesús, cuyo nombre era Juan. Este vino, ¿para qué? Para ser testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, dice, para que no haya confusión, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Versículo 11, clave. A los suyo vino. A lo suyo vino y no encontró fruto. A lo suyo vino y encontró malos pastores que matarían a su hijo. Encontró malos pastores que matarían a los profetas. No encontró fe en la religión. No encontró fe en lo que se había hecho una obra de hombres, el judaísmo. No encontró fe. Así que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esa misma gente que estaba diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, un par de días después estaría crucificándole en la cruz. Pero a todos, y aquí vienen las buenas noticias, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El hombre te va a hacer creer que
tienes que hacer para alcanzar. El hombre, la religión, los malos pastores, llámese quien se llame, se vistan como se vistan, tengan la historia que tengan la historia, tengan la historia que tengan, te van a hacer creer que debes alcanzar para ser acepto. ¿Qué vemos en la Escritura? Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. Nos dice en Efesios capítulo 2 que la salvación es por medio de la fe, por gracia. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que porque nosotros estamos muertos espiritualmente y somos absolutamente incapaces de alcanzar a Dios. Así que si la meta es ser buenos para que Dios te acepte, nunca nadie lo ha logrado ni lo va a alcanzar, porque solo hay uno que podía hacerlo. Solo Jesús. Por eso tenía que venir, porque nosotros somos absolutamente incapaces. ¿Puedo hacer cosas buenas? Sí. Debido a la gracia común. Porque aún queda en nosotros parte de la imagen de Dios. Pero ¿puedo alcanzar a Dios? No, debido a nuestro pecado. Hay un abismo de separación. Es imposible alcanzar a Dios. No alcanzamos la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos. Por lo tanto, Jesús debía venir para morir, para ganar la salvación por nosotros. ¿Y qué dice acá? Porque es fácil cuando agregamos y hacemos creer, la gente se tiene que ver de esta manera, se tiene que vestir de esta manera, y la falda tiene que estar 2 pulgadas abajo de no sé qué, y solo manga larga o manga corta, o con gorra y sin gorra, haciendo esto, no haciendo esto, dando ofrendas, diezmos y poniendo cualquier cantidad de cosas. Pero ¿qué dice aquí? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Pero el creer no es estático. El que cree, le sigue. El que cree salvíficamente, obedece. El que cree, escucha la voz de su pastor. Y con tropiezos, viene a Él. Cuando Él le llama, viene y le ama y le sirve y le sigue. Así que creer no es creer como creen los demonios. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero no van a ser salvados. Jesús no murió por ellos. Pero a todos los que le reciben, a los que creemos en Él, a los que confesamos nuestros pecados, a los que nos volvemos de nuestro mal camino y vamos hacia Él, Él nos salva. Él nos hace ¿qué? Hijos de Dios. El judaísmo estaba tratando de alcanzar a Dios. Tenía todas las hojas muy bonitas, el templo majestuoso, impresionante, todos los sacerdotes, wow, sacrificios, espectacular. Pero no había nada de fruto. No había nada de fruto. Acompáñenme a 1 de Pedro 2, versículo 4. Hablando también de esa piedra angular, dice, y viniendo a Él como a una piedra viva. Es una piedra viva, porque Él está vivo, porque Él inspiró su palabra. Por eso su palabra tiene vida. Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Es una piedra que fue rechazada, una piedra que fue puesta aparte por los hombres, pero que era preciosa, escogida para Dios, por Dios, para los propósitos de Dios. Ese es nuestro Jesús. Ese es quien se está revelando ante ellos. Era parte del propósito y plan de Dios. Él está diciendo, yo estoy en control, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, yo estoy haciendo esto, ustedes me van a entregar. Pero estaba escrito que así fuera.
Termina diciendo en el versículo 12 de Marcos 12, y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Es que era muy clara, era una parábola muy clara, y ahora querían matarle más, pero no podían por causa de la multitud. No hubieran dejado, les hubieran apedreado a ellos. Interesante, ¿no? En conclusión, ¿qué les espera a los líderes falsos? 6 puntos de aplicación nada más, a 6 personas diferentes, grupos de personas diferentes. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Va a venir juicio para los líderes falsos, para los pastores falsos. Y miren todavía más aterrador, Jeremías 23. El Señor les había hablado de estos pastores falsos, hablando de los líderes religiosos. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso, yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ella pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. No hay pecado hecho en contra de las ovejas del Señor, de los hijos de Dios, por parte de líderes religiosos en todas las edades, que no vaya a ser juzgado por Dios mismo. No hay abuso psicológico, ni sexual, ni emocional, ni de autoridad espiritual, ni teológico, que no vaya a ser juzgado por Dios. Número 2. Si tú estás aquí y escuchas la advertencia de Dios, advertencia de juicio, y te das cuenta que no eres hijo de Dios, ¿cómo vas a tratar el mensaje de Dios? Lo que pienses de mí no importa, está bien. Yo solo soy un mensajero, este no es mi mensaje. Yo quisiera decirles aquí, echarles chistes y decirles, miren, mañana nos vamos a comer el mundo y somos campeones, y quisiera caerles bien a todos, y quisiera decirles que nunca se les va a sangrar un dedo de la uña, y que siempre todo les va a ir, y que el que lo declare van a pasar y vamos a mover montañas, y que nadie se va a enfermar. Eso quisiera decirles, pero estaría mintiéndoles. Les digo lo que Dios quiere que les diga. Pero ¿qué van a hacer con el mensaje que Dios les está diciendo? ¿Van a ser como los arrendadores que van a hacer caso omiso y van a seguir haciendo lo que quieren? Porque Dios está trayendo una advertencia y somos responsables de qué hacemos con el mensaje. Ya sea que seas un falso pastor o seas una vid que debe dar fruto. Aunque aquí no trata eso directamente, pero lo leímos en Isaías, está ahí. Si eres hijo de Dios, das fruto. Si no das fruto, no eres hijo de Dios y vas al infierno. ¿Qué vas a hacer con la advertencia que viene de parte de Dios hoy a tu vida, que hemos estado hablando? Número 3, Romanos 11. Debemos tener humildad. Los que sí creemos, los que somos hijos de Dios, debemos tener humildad, porque Dios nos ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios si creemos en Él. Y no pensar menos de Israel, que no creyeron
Romanos 11, versículos 19 al 21. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Que Dios nos dé humildad y gratitud por siempre, por la salvación que tenemos de Él. A veces los que tal vez has creído y ves gente que está luchando en la vida y no cree en Dios y sigue rechazando, y lo juzgamos fácilmente y nos ponemos como fariseos juzgando y comparando. Que el Señor nos haga los más humildes, que el Señor nos haga los más pacientes, los más misericordiosos y los más agradecidos. Número 4, recuerda el juicio que viene, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Hemos estado hablando de eso también. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y habla de Sodoma y de Gomorra. El Señor va a traer juicio al que no cree, al que le rechaza, al que decide hacer las cosas a su manera. Como el joven rico, lo tenía todo, excepto que demostró que amaba más el dinero que cualquier otra cosa. Volviendo a primera de Pedro, el penúltimo, ¿estás dando fruto? En ese texto que leímos de primera de Pedro 2, 4, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, dice, también ustedes, al creyente, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Podemos hacer cosas buenas, pero si no es para agradar a Dios, podemos hacer cosas buenas, pero si no somos hijos de Dios no va a servir de nada, porque nuestras mejores obras, si no son hechas para Dios y como hijos de Dios, son como trapos de inmundicia. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados para vivir para Él, para dar fruto. Es lo que había pasado con Israel. La higuera, recuérdense, no había fruto. Se miraba como una planta que estaba lista para dar fruto y carecía de fruto. Tal vez te llames cristiano, tal vez te llames seguidor de Dios, tal vez te llames hijo de Dios, pero vives miserablemente. Estás deprimido todo el tiempo. Estás ansioso todo el tiempo. Estás viviendo como no viven los pajaritos. Nunca se ha visto un pájaro estresado. Están ahí cantando, confiando en que Dios les va a dar su alimento. ¿Hay fruto en tu vida? El cristiano debe vivir una vida gozosa, incluso a pesar de las adversidades y de las circunstancias. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. ¿Cómo reaccionas? Ese es el último. A los mensajeros de Dios. ¿Cómo reaccionas a las advertencias de Dios? También cómo reaccionas a las bendiciones que Dios te da. ¿Corres rápidamente a reconocer? ¿Cómo le adoras y le alabas porque Él te ha bendecido con algo? ¿O se te olvida y nunca más agradeces, como Israel cuando les dio la tierra de Canaán? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? Yo sé que muchos la estamos pasando difícil con todo lo que está pasando en este país. Pruebas, dudas. Pero podemos tener dos respuestas: amargura, queja, enojo, protesta, compartiendo en redes sociales
lo que estamos en desacuerdo, o venir al Señor y aferrarnos a Él. Porque nada de esto, nada de eso exterior, nada de estar gritando, protestando, enojándome, tirando cosas, diciéndole a los demás lo mucho que estoy molesto, nada de esto va a ser nada. A la gente no le importa, pero a Dios sí le importa. Y Dios quiere que vengamos a Él. Deberíamos ser más prontos en correr al altar, en venir, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, estoy enojado, estoy molesto. ¿Qué tanto más estamos protestando en las redes sociales o con nuestros amigos o en las pláticas familiares que lo que estamos orando? Que lo que estamos viniendo al altar, que lo que estamos estando de rodillas y buscando la palabra de Dios y buscando sabiduría de la palabra de Dios y buscando sostén de la palabra de Dios y decir, Señor, yo no puedo, es injusto, me siento así, me siento así, y eso con todas las pruebas de la vida. Somos muy fáciles para quejarnos y para molestarnos por cómo es la sociedad. La sociedad va a amar lo malo. Los gobernantes no les interesa, no les interesamos. A veces queremos que el gobierno nos salve y que las autoridades actúen con justicia. Pero lo cierto es que no lo van a hacer. ¿De qué sirve? Realmente es como dar patadas y puñetazos al aire. Como cristianos, al ver el dolor, el sufrimiento, al ver las injusticias, al ver lo que está pasando, al ver las pruebas con las que Dios me está afligiendo, debería venir más a Él y humillarme y decirle, Señor, te necesito. Esto hacía el salmista en Salmo 73, por poco resbalaron mis pies al ver cómo prospera el impío. Vino al altar y el Señor, en la presencia de Dios, a través de la palabra de Dios, le dio consuelo. No desperdicies tus pruebas. No desperdicies tus bendiciones. No nos quejemos. Presenta tus peticiones, tus ruegos, tus aflicciones delante de Dios, pero primero presenta tus acciones de gracias. Primero ven delante del Señor y derrámate ante Él, como lo hizo Ana pidiendo por un hijo. ¿Cómo reaccionamos ante los mensajeros? ¿Cómo reaccionamos a las bendiciones? ¿Cómo reaccionamos a las pruebas? El mundo nos mira. ¿Estamos siendo diferentes? ¿O somos como el mundo? Usando cualquier medio posible para quejarnos a la primera. Y no viniendo al Señor, que sí tiene control de todo, que sí puede hacer algo, que sí le importa, que quiere darnos paz, que quiere que descansemos en Él. Dice Jeremías 23, versículos 5 y 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Nosotros no somos el Espíritu Santo para cambiar corazones de nadie. Ninguna política va a cambiar porque gritemos más. Definitivamente no. Pero el Señor ha decidido obrar a través de la oración de los santos. Oremos, hermanos, y que tengamos esta confianza. El Señor va a venir y va a hacer todo nuevo. El Señor va a venir y va a restaurar todo. Cuando Él venga, las cosas se van a arruinar. ¿Qué importa si son los morados, los amarillos, los que están en el gobierno? Aquí en la China, todos lo que quieren es sacar provecho para ellos mismos. Son malos pastores también, si usamos esa misma analogía. Pero el Rey justo, el buen pastor, mira, ve y va a traer justicia un día. Es Él que debe ser nuestra confianza. Es Él que debe ser nuestra justicia.